Muy buenas y bienvenidos a este nuevo webinar de Keep Coding, donde vamos a hablar de dos cosas muy interesantes. Primero, vamos a hablar de un lenguaje llamado Go, que para mí es de los más interesantes que han surgido recientemente. Y vamos a hablar también de la persona que nos va a contar cosas sobre Go, que es uno de los personajes más extraños que han pasado por nuestros bootcamps, en el buen sentido de la palabra, y ahora os cuento un poco. Y, bueno, también daros las gracias a todos los que nos estáis viendo ahora, en vez de estar viendo a la gente de Google con su Google I.O., donde, sin duda, habrá también alguna novedad de Go. Luego tendré que echarle un vistazo. Pues bien, os presento entonces un poco la herramienta y el ponente. La herramienta, el lenguaje ha sido creado por Rob Pike, que es uno de los gurús en su momento de Unix y otros sistemas operativos como Plan 9. Y tuvo un papel, digamos, bastante relevante en la evolución del lenguaje C. Entonces, a menudo se describe... Hola, Adrián. Muy buenas. Se describe a Go como un C moderno, ¿vale? Realmente va más allá de eso y tiene capacidades para programación concurrente que no están disponibles en muchos otros lenguajes. Y esas capacidades están basadas en una teoría matemática que fue desarrollada por Tony Hoare, el que creó el algoritmo de Quick Search, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es algo, digamos, que está muy bien, está basado en una teoría muy sólida y comprobada, se llama CSP, Communicating Sequential Processes, y además está muy bien implementado en Go. Entonces, es una herramienta, digamos, excelente si quieres hacer un backend para algo que vaya a tener una necesidad de concurrencia muy, muy alta y tenga requisitos de rendimiento bastante potentes, ¿vale? Pero de esto ya nos va a contar más Adrián. Yo, antes de seguir, os quería presentar a Adrián. Él lo conocí porque fue alumno del segundo Bootcamp Mobile, creo recordar. Sí, y más sí. o menos temprano me llamó la atención como bicho raro. Este hombre, yo me enteré que estaba haciendo el bootcamp y lo estaba haciendo muy bien, o sea, entregando todas las prácticas, y eso requiere un esfuerzo muy grande. Y luego oí hablar que había alguien que se acababa de matricular en el bootcamp web, estando todavía en el mobile. Entonces quise saber quién es este loco. Luego aparecieron más zumbados, pero creo que fue el primero que se atrevió a hacer esta locura. Y resulta que estaba trabajando al lado de las oficinas de Keep Coding en Alcobendas. Entonces quedamos para comer un día y, entre otras cosas, me enteré que también estaba haciendo un máster de seguridad informática por la UNED y que estaba desarrollando una aplicación para iOS. Y ya tuve que preguntar, joder, ¿tú cuándo haces eso? Como voy y vengo de Madrid a Barcelona a menudo, pues en el AVE, ¿vale? Entonces, yo creo que es una persona que, bueno, yo admiro mucho. Por un lado, es alguien que claramente tiene un talento innato para la programación, pero eso es prácticamente lo que importa de verdad, es capacidad de trabajo y la habilidad que tiene este hombre para aprovechar el tiempo. Además, en medio de todo esto, el tío tenía novia y, según dice, la novia sigue ahí a pie del cañón. Así que la gestión del tiempo es impecable. También nos voy a contar algunas de sus experiencias profesionales en Israel, con un encontronazo con Gal Gadot, pero por lo visto eso no va a ser posible. Así que esa parte la dejamos así a vuestra imaginación calenturienta. ¿Qué ocurrió en Tierra Santa entre este señor y Gal Gadot? ¿Vale? Adrián, cuéntanos un poco. Muy buenas, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Sí, tengo novia, evidentemente, y sigo con ella. Eso es lo primero. Y bueno, un poquito de mi historia, así a grandes rasgos, pues desde muy pequeño como empecé a programar y siempre me ha encantado todo el tema de informática, todo el tema de programación sobre todo. Y nada, y sigo con ello y cada día aprendiendo más lenguajes. Entonces, aquí viene la pregunta más importante. Digo,
sé unos cuantos lenguajes variados, algunos también mucho de backend, pero entonces decidí aprender Go. La razón principal era porque algunas veces tenía limitaciones respecto a otros lenguajes. Se había hecho backends en Java, por ejemplo, había hecho backends incluso en Node, en PHP, y veía que eso limitaba mucho al sistema en tareas concurrentes. Un backend, podríamos decir, a tiempo real. Con esto, cuando empecé a tocar Go, la parte blanca de Go, la parte, podríamos decir, no la parte oscura, que también Go también tiene su parte oscura, fue una cosa como, entró muy suave, o sea, aprendí muy suavemente y lo aprendí muy rápido. Y ya cuando me pegué el salto al lado oscuro de Go, ya pude ver todo lo que se manejaba y todo lo que podías hacer con Go. Y bueno, es un lenguaje que puede pegar 1000 patadas a muchísimos lenguajes actualmente en backend. Más o menos. Oye, Adrián, perdona que te interrumpa, es que se me ha olvidado una cosa para variar y me lo estaban recordando. Y es que estamos sorteando un curso gratis de Go aquí con este señor. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que podéis aprender con Adrián, yo he sido de los primeros que ha visto el curso, porque además me interesa Go. Y si no te importa, voy a contar un poco cómo trabajas. Este señor trabaja con 3 pantallas a la vez. Según me contó, en una tenía los vídeos de las clases del bootcamp, y en el otro tenía el IDE con el que estuviera trabajando en estos momentos, y en el otro tenía Netflix, todo a la vez. Entonces, sí. yo hoy todavía... Netflix lo he apartado, sí. Tengo las 2 pantallas con diferentes cosas que vamos a ir a ver hoy, a intentar explicar y ver un poquito de código también de Go, que va a ser interesante. Entonces, bueno, sí, soy un poco... La concurrencia te va ya en la sangre. Sí. Además tengo las 3 pantallas, ahora estoy viendo la pantalla, pero normalmente la tengo a un lado y es como si fuera nave espacial. Encima tengo el teclado mecánico y clic y otro ordenador al lado. Y me falta la Raspberry con algo más, pero la tengo guardada por si las moscas. De acuerdo. Entonces, para ganar el curso de Go online con Adrián, no sé si eso incluye algunos tips así de gestión de tiempo y de concurrencia personal, pero en fin, podríamos verlo luego. Sí. Y lo único que tenéis que hacer es tuitear pues, lo que estáis viendo en estos momentos y lo tenéis ahí en los comentarios del chat. Adrián, no suelto más rollos y go. Adelante. Pues go, como se dice en la introducción. Bueno, como vamos a empezar una visión general de Go, para ello vamos a compartir la pantalla. Ya vamos a empezar, para que cambiéis mi cara por el muñequito de Go, que al menos es más mono. Vamos a darle compartir la otra pantalla. De acuerdo, vamos a mover. Y aquí lo tenemos. Estas es las presentaciones iniciales de Go. Vamos a pasarlas un poquito rápido para pasar a la parte importante, que sería todo el tema de trabajar con Go y hacer una pequeña prueba de cómo funciona. Para empezar, empezamos con la presentación. Bueno, para quien no me conozcáis, soy Adrián Polo, Apolo92, supongo que ya quedará presentado. Go empezó a estar en el 2009, ¿de acuerdo? Se creó por el 2009 por estas 3 personas. Gran parte de ellos trabajaron con Unix y se juntaron inicialmente para construir Go. Go es una parte fundamental de lo que sería el tema de Google, aunque no está muy visto por delante, ya que muchas partes del backend de Google trabajan con Go y muchas cosas que estuvieron escritas en C se migraron a Go. Por eso la gente de Google dice que Go es la nueva forma de programar en C, mucho más potente a nivel de estructuración de código, evidentemente. O sea, ahora vamos a ver un ejemplo que con 50 líneas de código podremos tener un sistema, un backend preparado y montado. Muy facilito. Así que es una gran ayuda porque, sinceramente, cuando todos empezamos a programar en C es muy complejo. O sea, el tema de trabajar con punteros, el tema de
los nulls, las memorias, los threads, es realmente complejo. Y Go lo que intenta es siempre simplificar lo máximo posible. No tienes que hacer casi nada. Y para ello coge muchísimas cosas de Python, coge también cosas de Node, coge incluso cosas de C, C++, evidentemente. Y toda la concurrencia la pone en nativo. O sea, ya no estamos hablando de una concurrencia que tengas que implementarla tú, sino se pone de forma nativa. De una forma trabajando con una función que se llama Go dentro de nuestro código. Si nosotros dentro de nuestro código llamamos Go, automáticamente estaremos levantando un nuevo thread, bueno, una nueva Go rutina, ya que lo que hace por debajo Go es trabajar con los threads y las Go rutinas para que no te afecte internamente. O sea, nosotros levantamos un thread, una Go rutina, y él automáticamente levantará un thread si es que lo necesita. Si lo puede meter dentro de sus métodos concurrentes, lo pondrá. Si no, levantará threads. Cabe decir que con Go, por ejemplo, no tenemos ninguna limitación, ¿de acuerdo? O sea, bien que tenemos limitaciones con Java por la JVM, la máquina virtual de Java. También tenemos limitaciones, algunas limitaciones en algunos aspectos, por ejemplo, en núcleos o en CPUs de las que estaríamos ejecutando, por el caso de Node, que por defecto solamente ejecuta un thread. Si ponemos modo cluster, permitirá ejecutar más de un thread, pero normalmente ejecuta un thread. Y todas esas limitaciones nos las saltamos con Go. Por ejemplo, estos son stats reales, los he hecho con mi ordenador, he llegado a tener más de 1.500 threads abiertos, aproximadamente más de 2.500 Go rutinas abiertas dentro de una máquina, de un MacBook Pro con 16 GB y una CPU pequeñita, tampoco es muy grande, e incluso he trabajado con más de 40 GB de memoria RAM en sistema. O sea, cargando de memoria RAM 40 GB. Esto es lo que me permitió cambiar de un sistema que antiguamente estaba hecho en Java, lo pasamos a Go. Con Go no dio ningún problema y con Java se estaba quejando la máquina virtual. O sea, fue un caos. Ya lo puedo decir. Entonces, como iba diciendo, todo el tema de C asociado con Go, lo que permitió es que Go se implantara en los sistemas de Google como base, ¿de acuerdo? O sea, Go está presente actualmente en muchos de los sistemas. E incluso muchas terceras partes están empleando Go como lenguaje principal. Ahora veremos unos cuantos repositorios que están funcionando con Go. Hay algunos muy interesantes y hay algunos que me encantan. Ahora los veremos. Otra funcionalidad de Go que lo que te permite es mejorar todo el tema de no tener que utilizar máquinas virtuales y poder utilizar nuestro código tanto en Mac, Windows, Linux, Android incluso. Incluso podemos encontrar algunos ports de alguna codificación para moverlo a Arduino si queremos, también es posible. Entonces, lo que permite Go es generar binarios específicos para cada dispositivo, podríamos decir sistema operativo. Entonces, cuando nosotros hacemos un código en Go, nosotros escribimos nuestro código y eso automáticamente podemos crear un compilado y ese compilado pasará a cada sistema operativo como nosotros lo determinemos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso? En el curso se va a empezar desde lo más cero, desde el básico, tema de trabajar con funciones, trabajar con variables, trabajar con bucles, cómo hacer un bucle, cómo hacer un condicional, cómo hacer un while. Todo eso vas a verlo en el básico. Después está el intermedio, que el intermedio se habla todo el tema de funciones, cómo devolver una función doble, cómo devolver funciones con punteros, cómo trabajar con punteros, ya que Go tiene punteros, cómo trabajar también de forma concurrente y cómo levantar concurrencias. Bueno, José Gidrom pregunta si podemos poner Go en Raspberry Pi. Sí, completamente. Eso es un Linux. Automáticamente nosotros compilamos para Linux y podemos insertar dentro de la Raspberry Pi en nuestro código en Go sin instalar nada, que es lo mejor de todo esto. No tenemos que instalar ningún elemento, ninguna máquina virtual, ningún intérprete, nada, absolutamente. Nuestro código fuente compilado dentro de la Raspberry Pi funcionaría perfectamente. Pues una vez dicho esto, os voy a enseñar unas cuantas cosas para un poquito de conocimiento, para ver cómo están hechas.
para ello vamos a poner un navegador y vamos a ir a GitHub. Aquí en GitHub podemos ir a Docker. Si vamos a Docker, a la gente de Docker, los repositorios de Docker, si lo encuentro, Docker Library, Docker, no, Docker Library no, Docker.io, si no me equivoco. Está el Debian. No, aquí no es. Bueno, lo digo directamente. Docker, la ballena que tenemos muchas veces aquí, esta señora, está programada completamente en Go. Entonces, todo el núcleo del tema de Docker funciona con Go. E incluso muchas partes utilizan directamente Go llamando únicamente a los contenedores de Linux. Y toda la gestión se transmita a través de Go. Me lo han pasado por aquí perfectamente. Aquí lo tenemos, Docker. Si vemos tanto el CLI, está completamente programado con Go. Todo esto del CLI es todo lo que se emplea dentro de Docker. Y podemos ver cómo esto es un proyecto real con muchísimas líneas de código y completamente hecho en Docker. Otra de las cosas que me gusta bastante para la gente que tenga un Tesla o cualquier Tesla, tenemos incluso APIs para conectarnos con los coches, que poca gente podrá decir que tiene una posibilidad de conectarse y hacer llamadas a un Tesla Model S. Incluso estaban pensando en sacar el Model 3 incluso y el X. Así que esta librería, por ejemplo, nos permitiría conectarnos con la gente con todo el ordenador central de Tesla para poder hacerle peticiones. Todo esto automáticamente. Estos son unos dos simples ejemplos, pero que nos permiten hasta qué ámbito podemos trabajar con Go. Hasta qué sistemas están integrados con Go. Una vez explicado esto, vamos, si os parece, a ver un poco de código de Go como un pequeño ejemplo. Ya hemos dicho que vamos a hacer un servidor web, pero vamos a hacerlo más divertido, vamos a hacerlo genérico. Esto lo cogí de uno de los profesores, Alberto Casero, que tiene si podemos ver aquí, si lo encuentro de nuevo, aquí, tiene un servidor que se llama Sparrest, que es basado en Sparring. ¿Qué es Sparring? Sparring es sacado del boxeo y es para entrenar. Permite a las tecnologías frontend, como dice aquí, el poder probar una API. O sea, nosotros montamos una API y la gente de frontend la puede probar y atacar a nuestro sistema de forma como nosotros la necesitemos. Lo que emplea directamente es una forma de crear una carpeta, automáticamente entra dentro de la carpeta y levanta un archivo en Python. Nosotros vamos a hacerlo un poquito más simple y vamos a cargar un archivo YAML. Ese archivo YAML vamos a definir la información que nosotros tengamos. O sea, vamos a definir todas las rutas, el servidor, el puerto por donde queremos escuchar y el JSON que va a devolver. Con eso podemos tener un servidor REST funcionando y podemos modificar el archivo YAML para añadir más rutas. Así que vamos a ello. Vamos a quitar de pantalla. Vamos a utilizar el Visual Studio Code para... Creo que se ha ido. ¿Se ha ido la pantalla? No, se ve el Visual Studio Code. Vale, perfecto. Oye, por cierto, ¿qué editores hay así para trabajar con Go? ¿Cuál recomiendas tú, aparte de esta herejía? Yo,
Para trabajar con Go es un poco más complejo, o sea, los archivos de instalación son complejos a la hora de empezar, pero bueno, tenemos dos editores fundamentalmente. Podemos trabajar con Nano si somos, o con Vi si somos muy pros y controlamos mucho. Tenemos Visual Studio Code, que mediante la instalación de un plugin podemos trabajar. Incluso después tenemos la gente de IntelliJ, que creó GoLang, que es el editor de Go, que aquí podemos ver cómo se ve, y es lo que vamos a hacer hoy. Ya puedo decir que el servidor va a tener 53 líneas y va a servir web. Vale, entonces vamos a crear una carpeta. Vamos a abrir una carpeta de nuestro código fuente. Y vamos a poner Sparres, por ejemplo. La abrimos con el editor y automáticamente ya crearemos nuestro fichero main. Pregunta Anon 1226 si no hay plugins para Atom o similar. Sí, Atom también tiene plugins. La razón de por qué no Atom y Visual Studio es porque el plugin es mucho más completo. Y lo mejor que tiene la gente de Visual Studio es que tiene lo mismo que tiene el Visual Studio Code, que automáticamente cuando vas escribiendo te va sugiriendo qué funciones puedes emplear, al igual que está para Sublime. Pero el problema que tiene Sublime es que el tema de decirte lo que vas escribiendo solo se basa en el histórico. Y Visual Studio Code se basa tanto en la SDK de Go como en las librerías de Go. Ahora lo veremos, cómo se trabaja. Como iba diciendo, creamos el archivo main.go, que es el único que vamos a necesitar de buen inicio, y vamos a añadir nuestro package. Como ya podemos ver, como te decía Anon 1226, podemos ver que tiene el package como ya te lo sugiere. Incluso te sugiere el que debería ser, ya que es una aplicación, tiene que empezar con package main. Es una cosa que explico en las primeras clases, y es que el package main determina a Go que es una función y no es una librería. Al igual que podemos hacer en Go funciones y librerías, y lo único que diferencia es el package main. Cuando hemos definido el package main, ya podemos hacer nuestra función main, que va a ser la de entrada, la función de entrada. Cuando ya tenemos la función de entrada definida, vamos a hacer que coja el fichero diremos por parámetro. Si alguien había trabajado en backend, cuando tenemos que meter por parámetro, tenemos que meter un elemento por parámetro, es bastante complejo, ya que tenemos que ir leyendo la entrada que nosotros definamos aquí, los argumentos de llamada, para conocer qué vamos a estar ejecutando. Con Go es muchísimo más simple, ahora lo veremos. Para gente que no sepa lo que es los parámetros, por ejemplo, si pongo docker, me establece que tenemos todos estos comandos. Y aquí tenemos los parámetros. Estos son los parámetros. Entonces, cuando nosotros definimos un parámetro, que se llaman flags, en verdad, cuando se codifica se llaman flags. Cuando nosotros definimos unos flags, que le definimos qué tipo sea, este señor de aquí lo que recibirá es la información que nosotros hemos definido como config, sino como default. Exactamente lo que estamos viendo aquí es lo que vamos a hacer exactamente nosotros, que es mediante el help te va a imprimir esta información. Así que vamos a ello. Vamos a ponerlo. Vale. Cuando nosotros vamos a crear el servidor, lo primero que tenemos que hacer es definir dónde lo vamos a leer, de qué fichero vamos a empezar a leer. Para ello debemos definir un path. Entonces definimos path. Esto ya es una variable definida en sistema y trabaja como Python. Nosotros al poner los dos puntos e igual, lo que le estamos diciendo al sistema es que tanto la instancia como la declare y le ponga el valor que nosotros le vamos a introducir ahora mismo. Vamos a poner flag, que es la librería que vamos a utilizar, que está dentro del propio sistema de Go, o sea, la propia SDK de Go ya tiene esta librería implementada, que es la flag.
y ponemos string, ya que vamos a recibir un parámetro string. El nombre del parámetro vamos a poner que sea path y el valor por defecto que vamos a coger va a ser un server.yalm. ¿Por qué utilizamos un server.yalm? Tanto la gente de Go admite codificación en JSON, configuración al estilo de Java, pero la configuración YAML tiene una peculiaridad, es que podemos escribir trozos de texto sin necesidad de poner los caracteres especiales para recibir las comillas, por ejemplo, y nos va perfecto para el tema de devolver JSONs. Y el último parámetro que necesita esto es cuando nosotros hagamos el help, que nos saque el valor, o sea, que nos saque la información del fichero. Así que vamos a poner path of this YAML file to load, ¿de acuerdo? El fichero para cargar. Lo guardamos, automáticamente este nos dice error, como siempre. O sea, los que habéis visto un poco de código, Go es mucho de decir errores, es muy quisquilloso. La razón de por qué sea tan quisquilloso es porque el código, o sea, porque cuando nosotros compilamos, tiene que estar todo perfectamente. Adrián, perdona que te interrumpa. ¿Puedes aumentar el tamaño de las fuentes? Sí, es lo que iba a hacer ahora. 8 es. Si lo encuentro, sí. Vamos a ponerlo al 18. ¿Sí bien? Pelín más. Soy generoso, es gratis. Bueno, yo creo que así está bien. Si no lo pongo al 30, Venga, pero al 30 se va a ver demasiado. No, al 22 yo creo que estaba bien, ¿no? Lo habías puesto antes, creo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Como iba diciendo, Go es muy quisquilloso, siempre se va a quejar y porque se quejen nunca tenemos que sentirnos mal o nuestro código va a fallar. No. La razón de por qué se queje, porque es un código compilado. Al compilar ya hace una comprobación que todo el código sea correcto y que toda la información que vais a guardar en el ejecutable sea necesaria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando ya tenemos el tema del path, podemos hacer el flag parse. Lo que hacemos con flag parse es automáticamente, vamos a poner esto un poco más para acá, aquí, lo que hacemos automáticamente con flag parse es que toda la información de los flags la cojamos, o sea, el path automáticamente coja el valor que nosotros le hayamos pasado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir directamente el path para que veamos que esto funciona. Así que ponemos path y guardamos. Como podemos ver, ya se ha quitado todo lo rojo, significa es buena señal. Y vamos a abrir la consola o la integral, la terminal, y vamos a ejecutar esta función. Vamos a hacer un go build. Con el comando go build lo que nos permite es el tema de generar un compilado de este main. O sea, si hacemos un go build, automáticamente podemos ver que ha generado un fichero sparrest, que es el código fuente compilado. Así que si nosotros ponemos sparrest, automáticamente nos dice esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la dirección de memoria del path. La razón de esto es porque si vemos la llamada string, perdón, el flag string, aquí podemos ver que devuelve un puntero de strings. Entonces, si nosotros queremos ver el valor, tenemos que poner el puntero de path. Esto es una cosa que vamos a trabajar mucho con Go, es el tema de los punteros. Es muy evidente, o sea, es muy importante, ya que cuanto más punteros tengamos, más problemas podemos generar a Go. Go es un lenguaje tipado muy fuerte. O sea, toda la información que nosotros vamos a introducir va a tener siempre un valor preestablecido. El valor establecido es
es el que nosotros le pongamos o el que Go nos pone por defecto. Por ejemplo, si es una string vacía. Si es un int como un 0. Toda esa información viene preestablecida cuando nosotros generamos un nuevo elemento. ¿Por qué razón nosotros aquí devolvemos un string como un puntero? Porque el único elemento que puede ser null es un puntero. Cualquier información de memoria nunca es null. Jamás. Siempre tiene alguna información. Así que cuando nosotros generamos un objeto nuevo en Go, siempre tiene información. Nunca se puede hacer null. Esto conlleva muchísimos beneficios, ya que no tenemos que estar haciendo comprobaciones de que si el puntero es correcto o no es correcto, ya que siempre sabemos que va a tener nuestra información. Anon1226 pregunta si el terminal de Visual Studio sería el mismo que un terminal de Mac, un iter. Sí, correcto. O sea, si yo cojo esto y lo copio en iter, tenemos lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como lo tenemos aquí debajo, es mucho más cómodo. No tenemos que estar trabajando con un terminal aparte. Entonces, si le ponemos aquí el puntero y hacemos un go build y ejecutamos, podemos ver que el server YALM es lo que automáticamente le hemos puesto como configuración por defecto. Vale. Ahora, si ponemos aquí en el terminal sparrest help, nos va a decir el usage, cómo se utiliza sparrest y qué parámetros, o sea, qué flags les podemos introducir, incluso el de defecto. ¿De acuerdo? O sea, con dos líneas que tenemos aquí, hemos conseguido automáticamente meter todo el tema de flags, todo el tema de parseado de flags, mirar si está o no está con dos funciones. Pocos lenguajes, al menos yo he visto pocos lenguajes que permitan con solamente dos funciones automáticamente recibir lo que hemos introducido y aplicarte un help. Es una cosa que a mí, en verdad, me gusta bastante. Vale, vamos a generar ahora el fichero, el server YALM, para definir un modelo para poder trabajar con él. Así que vamos aquí y le damos nuevo fichero y vamos a poner el server YALM. Automáticamente, al ser Visual Studio, nos coge el formato, así que perfecto. Vamos a definir un puerto para que nosotros le podamos definir al servidor qué puerto va a ejecutarse, por qué puerto queremos que funcione. Por ejemplo, vamos a ir el 8080 y lo siguiente le vamos a determinar son las rutas. Adrián, perdona que te interrumpa, pero ¿puedes contarnos un poco qué es esto del YAML? Porque a lo mejor no todo el mundo lo ha visto antes o está familiarizado. Vale, YAML salió de la complejidad que tiene JSON, ya que JSON es muy complejo a la hora de escribir. O sea, tenemos que poner un montón de texto. Por ejemplo, vamos a copiar este trocito de texto que tenemos aquí y lo vamos a pegar aquí para que veáis. Esta forma de codificación se traduce, o sea, si nosotros definiéramos esto en formato JSON, sería así. Port 8080, las rutas, con lo que nosotros queramos. Sí, podemos ver con 4 o 5 líneas tenemos lo mismo que podemos tener con 2. Así que YALM apareció exactamente por esa razón. Y por otra razón que ahora veremos, que es bastante potente. Que una cosa que no te permite JSON de forma fácil, podríamos decir. Porque tendríamos que meter mucho este comando. Esta sintaxis, ¿vale? Este elemento tendríamos que meterlo demasiado. Ahora vamos a crear el tema de las rutas. En YALM, cuando definimos esto, una variable, o sea, esto es como se nombra y esto es el valor que tiene. O sea, si habéis trabajado con JSON sería así. Y las rutas, lo que vamos a hacer es que sea un array, que sería de esta manera. Definimos así, como un array. Aquí, como lo definimos, rutas, definimos de esta manera. Dentro de las rutas, lo que vamos a poner va a ser el método, ¿de acuerdo? Sabemos que más o menos todos los sistemas, todas las APIs REST trabajan con 4 métodos, incluso algunos 5 o 6, dependiendo, que es el get, post, put y delete.
lo que vamos a hacer es definir en método el método que vamos a emplear. Por ejemplo, el método get. Lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo aquí es exactamente escribir cómo quedaría lo que estoy escribiendo aquí arriba en formato YAML, en formato JSON. ¿De acuerdo? Podemos ver que la sintaxis es bastante cambiante, pero es muy, muy, muy fácil. O sea, esto sería así. Vamos a meterle también una ruta. Meter el route. El parámetro route lo que nos permite es definir una ruta de entrada. Por ejemplo, vamos a coger usuarios. Vamos a meter el users y cuando queremos que nuestro servidor acceda a http://localhost 8080/users, vamos a querer que devuelva un resultado con un status code establecido. Así lo siguiente vamos a hacer va a ser el status code. Que vamos a poner un status code de 200 porque es un get y vamos a decir que lo ha cogido perfectamente. Y el siguiente parámetro que vamos a introducir va a ser la respuesta que nosotros queremos enviar. Aquí viene el problema, que es que nosotros cuando definimos un JSON de vuelta, no podemos poner el tema de comillas, ya que las comillas para JSON es como definir tanto el nombre como la información de dentro. Así que es un poco complejo. Como he dicho, tendríamos que ir cogiendo la sintaxis de este modo para que automáticamente esto se compile a una doble comillas válida dentro de un string. Vamos a trasladar este modelo que tenemos aquí al modelo de las rutas de YAML. Para continuar con el objeto que estamos construyendo, solo es mantener la indentación. O sea, YAML funciona indentando, como funciona Python. Python funciona que cuando accedes a los métodos vas indentando, YAML funciona de la misma manera. Cuando nosotros queremos trabajar sobre el mismo objeto porque no hemos acabado de definirlo, indentamos hasta el nombre del objeto. Por ejemplo, route, que tenemos aquí, es exactamente dentro del objeto que tenemos aquí definido y podemos poner users. Otra peculiaridad que tiene YAML es que podemos obviarnos todo el tema de strings, ya que él automáticamente intenta parsear siempre que pueda un int. Status code, que vamos a poner un 200, y la response. Aquí viene la gran maravilla de lo que es YAML, que nosotros podemos definir mediante apretando la Alt y el 1, es la barra completamente, la barra o se llama pipe para la gente de Linux, es la pipe, empleando la pipe para hacer después el grep, por ejemplo, es exactamente ese valor y podemos definir debajo lo que queramos, todo el texto hasta el siguiente salto de línea. Así que aquí lo que vamos a devolver es un string, un array de strings que contenga ID 1, name, por ejemplo, ya que es una lista de usuarios, vamos a poner Fernando. Y vamos a hacer una coma y vamos a seguir escribiendo otro. ID 2, name, Adrián. Cuando nosotros accedamos a este elemento, automáticamente cogeremos el valor, o sea, cuando nosotros accedamos dentro de nuestra función de usuarios, cogeremos el valor de la respuesta completa. ¿Qué hacemos para definir otra ruta? Pues vamos a definir otra ruta aquí, vamos a llamar, siguiendo la indentación, vamos a llamar a esta ruta como método, de la misma manera. Vamos a poner que esto sea get. Lo que vamos a introducir va a ser una ruta. Vamos a poner usuario 1. ¿De acuerdo? Que es para referirnos que vamos a coger el usuario Fernando. Vamos a decir un status code. Y el status code que vamos a poner va a ser un 200. Y la respuesta, vamos a copiarla directamente, ya que yo soy al menos un poco vago.
y ya no devuelvo un array, sino devuelvo un objeto que contenga el ID del objeto de Fernando. Así que vamos a borrar esto hasta aquí. Y con este fichero YALM, automáticamente podremos generar nuestro servidor de SparRest. Vale, continuamos con el código y vamos a leer lo que vamos a encontrar en el path que hemos definido, tanto el path por defecto como el que nosotros podamos definir poniendo la función, el flag path. Entonces, eliminamos el imprimir y vamos a hacer una lectura de fichero. Muy simple, solamente una línea. Data, que va a ser lo que vamos a estar leyendo, el error, si es que existe algún error. Como podemos ver, en Go sí que podemos recibir más de un parámetro a la vez. Es una funcionalidad que no tiene muchos lenguajes, que es de recibir más de un parámetro a la vez. Por ejemplo, la información, el error, es cómo devolvemos por defecto una función que contenga un error, ya que cuando nosotros devolvamos data, esto será un puntero y esto será un objeto error, que también es un puntero, que puede ser nil. Para leer ioUtil.readFile. Y le ponemos el path que vamos a leer. Como hemos dicho, debe ser un puntero, si no obtendríamos la dirección de memoria. Como podemos ver, aquí tenemos la definición. Lo que tenemos es un array de bytes y un error. Cuando nosotros introducimos un file name, que es donde vamos a querer nosotros leer el path completo, el byte, que es lo que nos devuelve, un array de bytes, y el error. Con esto ya tendríamos la información. Vamos a verlo. Primeramente, vamos a comprobar que error sea nulo. Error es un puntero, es un objeto especial que es un puntero y ese es el único objeto que puede ser nulo por defecto en Go. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ponemos error diferente de nil, que si queremos ver el error, y podemos decir fmt.println, ¿de acuerdo? Ponemos invalid path, path inválido, y también introducimos para que automáticamente salga de la aplicación, ya que no queremos que continúe. Para salir tendríamos dos maneras. La primera manera es salir de forma silenciosa, sin decir nada. La segunda forma es poder salir diciendo todo el error que ha pasado. Vamos a salir diciendo todo el error que ha pasado y para ello vamos a llamar la función de panic, que es coge pánico y sal corriendo. Ponemos el error, que va a ser lo que automáticamente va a coger pánico y va a imprimir completamente todo el error, todo el stack trace, o sea, todas las funciones de llamada que tiene por defecto, o sea, que coge en error. C. Jaramillo 74, el trabajo en Go es web o también para escritorio y o móvil. Con Go puedes trabajar tanto para versiones de escritorio, para funciones en móvil y funciones para backend. Normalmente es trabajar con backend o versiones de escritorio. Para el tema de versiones de escritorio se debe utilizar un OQT, como podría ser C, eso aumenta un poquito la complejidad. Más bien, o sea, por defecto se trabaja con Qt. Para el tema de Android es más para trabajar incluso con la NDK, la librería de C que tiene Android, para añadir funciones e incluso trabajar a nivel de kernel con Go, que también es posible. Y el tema de escritorio se puede hacer, o sea, yo he trabajado con él para hacer cargas masivas de un usuario que, por ejemplo, tiene un archivo, un complejo de ficheros, y para hacer una carga completa. Trabajar con una carga completa y hacer un push de toda la información a un servidor desde un escritorio, mediante dos botones que sea muy fácil en plan cargar, descargar. Normalmente tiene un enfoque trabajado a backend y a aplicaciones de escritorio y o móvil también. Sí, podríamos decirlo que puede ser un poquito para todo. Continuamos con el código. Una vez tenemos aquí definido
todo el error, como podemos decir el error, automáticamente podemos imprimir la información de data. Vamos a ello. Vamos a poner un print line. Un Go, lo que vamos a hacer va a ser una lectura. Vamos a leer el fichero de YALM, el fichero YALM, formando un esqueleto. No vamos a tener que ir leyendo carácter por carácter, determinando si es el método, si es la ruta, si es un status code como tenemos aquí, sino que vamos a definir un esqueleto y con ese esqueleto vamos a rellenarlo directamente solamente empleando un método. Para ello vamos a crear una carpeta llamada model. La carpeta model va a contener nuestros modelos de aplicación. ¿Qué modelos de aplicación? Va a tener este modelo, que es el modelo de una ruta, y el modelo de todo el fichero, que es el servidor. Para ello vamos a crear dos ficheros. Vamos a crear la ruta, route.go, y vamos a crear un nuevo fichero que se llame server.go. Estas dos funciones, estos dos ficheros contendrán el modelo. Vamos a definir el package. El package que habíamos definido en un inicio en el main.go era el package main. Aquí dentro, al ser una librería, lo que vamos a trabajar va a ser con el package, un package diferente, ya que ese package va a ser como si trabajáramos con una librería de Go. Así que vamos a poner package model. ¿Por qué razón ponemos package model? Package model lo ponemos porque cuando nosotros estamos trabajando dentro de una carpeta, tomamos el nombre de dicha carpeta, al mismo estilo que podría ser Android o Java, mejor dicho. Una vez definido el modelo de package, lo que vamos a hacer va a ser definir la estructura que nosotros vamos a cargar. Vamos a definir la estructura del servidor. Para ello vamos a poner type server struct. En Go no existen ni las clases ni objetos como objetos. Solo se definen estructuras. Es otra cosa que rompe el sistema, es un elemento que rompe el sistema, ya que normalmente trabajamos orientando a objetos. Aquí no podemos hacer un trabajo orientado a objetos, sino porque solamente tenemos estructuras. Pero son estructuras muy, muy potentes. Como podremos ver, ahora definiremos una estructura y vamos a definir etiquetas a dicha estructura. Vamos a definir port. Vamos a definir port porque en el fichero YALM hemos definido port, pero con la P mayúscula. La P mayúscula significa que dentro de esa estructura, cuando nosotros la utilicemos, es una variable pública, no una variable privada. Si queremos una variable privada, solo moviéndolo a una P minúscula, automáticamente trabajará como una variable privada. Pero vamos a poner port en mayúscula. Vamos a definir que es un tipo int y vamos a definir unas rutas. Que vamos a poner ahora de momento string. Ahora vamos a ir a la ruta y vamos a definir el mismo package model. En el package model vamos a definir aquí el type de ruta. O sea, vamos a definir... Adrián, perdona que te interrumpa. Tú en root.go al poner... a ver, ¿puedes volver? Sí. ¿Aquí? Android.go, sí. Eso es. Entonces, tú cuando pones ahí package model, ¿estás importando el package model o estás extendiendo, digamos, el package model? No, estoy definiendo el package model. Ok. O sea, cuando nosotros trabajamos con una carpeta, por ejemplo, es model, nosotros todos estos elementos que tengamos aquí dentro vamos a trabajar con el mismo package. Y es una cosa de que ahora voy a enseñar, que es que comparten tanto funciones como definiciones dentro del mismo package. ¿De acuerdo? Vamos a definir type route, que va a ser la ruta, como hemos definido aquí. Una ruta, que va a ser esta y esta. Ok. ¿De acuerdo? Si ponemos struct. ¿Y qué parámetros tiene? Pues tiene un método, que es una string. Tiene un route, que es una string. Tiene un response, que es una string. Y tiene un status code, que es un int. Como podemos ver, tenemos esta ruta y lo que estamos aquí utilizando en server
son las rutas. ¿Cómo definimos las rutas? Pues vamos a hacer un array de route. ¿Qué es este array de route? Como nosotros estamos compartiendo el mismo paquete, el mismo package, nosotros compartimos tanto funciones como variables. Así que si esto es una definición de una variable, nosotros podemos emplearla aquí y aquí sin importar ningún elemento. Vamos a main.go y vamos a ver cómo en main.go sí que tenemos que importar nuestro package. Bajamos aquí, donde pone fmt print data, y vamos a generar un objeto modelo. Un objeto modelo, exactamente un objeto modelo servidor. Server, que es nuestro propio servidor, model.server. Cuando hemos inscrito esto, automáticamente nos está diciendo que está cogiendo el server es declared, pero no está usando, y nos dice qué tipo de servidor es. Port y routes, que es exactamente el mismo que hemos definido aquí. La razón es que estamos importando el objeto. Estamos importando todo este package para emplearlo dentro de nuestro código. Por esa razón, aquí tenemos que poner siempre a qué package comprende el modelo servidor. Al igual que cuando nosotros estamos utilizando la función de printLine, nos estamos refiriendo que es al package fmt, que en verdad el package fmt es las siglas de formatter, de formateador. Igualmente, si nosotros dentro del package flag tenemos la función string, y aquí arriba estamos empleando el package flag para referirnos que es este mismo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya podríamos leer y generar la estructura definida aquí. Vale, como nosotros tenemos información, o sea, de textos diferentes entre uno y otro, vamos, o sea, entre el método y este método, como la M es mayúscula y esta M es minúscula, vamos a definir lo que se llaman etiquetas. Las etiquetas lo que nos permiten es extender el objeto para que sea capaz de leer. O sea, para que sea capaz de ser comprendido por otros, por otros manejadores de dicho objeto, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar el asterisco abierto, ¿de acuerdo? Vamos a poner el YALM. Y entre comillas, método. Ahora explicaré qué es esto exactamente y para qué sirve. Cuando nosotros hemos definido este método como string, que es una definición de un elemento dentro de una estructura, y nosotros le hemos puesto este tag, cuando automáticamente el paquete de YALM lo lea, va a buscar el nombre método, que es el que tenemos aquí definido en el server. Cuando método, o sea, cuando la librería de YALM entre en método, va a buscar dentro de nuestra ruta un elemento que se llame igual. Si no lo encuentra, se irá a buscar los tags, las etiquetas. Estas etiquetas buscará una etiqueta que sea comprensiva para él. Buscará su etiqueta YALM y automáticamente meterá el método. Podríamos definir más etiquetas, como por ejemplo sería JSON. Definiendo esta etiqueta como JSON, automáticamente también estamos diciendo al paquete de JSON cómo debe leer o cómo debe convertir esa estructura a un objeto JSON válido. Así que con esto definido vamos a generar cada uno para cada variable dentro de la estructura. Así que vamos a crear YALM, vamos a poner aquí route y lo mismo para cada uno, con lo que nosotros hayamos definido. Y aquí vamos a poner response y el status code. Vamos a ver cómo lo tenemos definido en el YALM, status code. Y lo mismo vamos a hacer para el servidor. Vamos a copiar este YALM y lo vamos a definir así. Una vez que tenemos determinado y definido que cuando el paquete YALM entre y encuentre método, lo va a rellenar
mediante esto y en nuestro archivo main, podemos ver cómo vamos a recibirlo. Lo que vamos a hacer va a ser leerlo, va a ser que automáticamente lo parsee. Ponemos un error. Este error va a ser cuando va a estar, o sea, si no consigue parsearlo de una forma correcta, vamos a llamar al paquete YAML y vamos a utilizar un Marshall. El unMarshall lo que recibe es un array de bytes como entrada y una interfaz. La interfaz es un objeto genérico. Así que nosotros ponemos información, o sea, ponemos la data, que es lo que el array de bytes que nosotros hemos cogido del fichero que hemos leído, y también introducimos el servidor. Al ser una interfaz con out, ¿de acuerdo? Interfaz, lo que tenemos que definir es que es un puntero. O sea, lo que nosotros tenemos que definirle es un puntero y no es un objeto definido. Es el puntero al que apunta ese objeto. Para que pueda... O sea, perdona, el out lo que indica es que pasas por referencia. El out es el parámetro. Lo que indica que pasa por referencia es la interfaz. Al ser una interfaz genérica, lo que siempre estamos pasando es el puntero, no el objeto. ¿De acuerdo? Entonces ponemos server. Esto nos va a decir inicialmente que ya está definido, error ya ha sido declarado. La razón es porque hemos definido aquí error. Como lo hemos definido y lo hemos declarado utilizando los dos puntos igual, una declaración más iniciación más populación, no sé si es correcto populación, o sea, lo ha rellenado con la información, nosotros aquí, con un igual automáticamente, podemos rellenarlos en caso de que no estuviera rellenado, que en verdad nunca va a estar, sino siempre saldría por aquí. Lo que vamos a hacer va a ser volver a chequear que no sea nulo, ¿vale? O sea, vamos a chequear que no hay ningún error. Y si hay algún error, lo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho arriba. Vamos a imprimir el error, vamos a imprimir que es invalid YAML. O sea, el fichero que hemos pasado no es correcto y ponemos un panic con el error. Vamos a ver lo que ha sacado en claro. ¿Cómo vamos a hacer? Pues directamente si ponemos un printline y aquí introducimos el fichero, o sea, el servidor que ya teníamos definido, vamos a generar un compilado y automáticamente vamos a compilarlo. Podemos ver cómo ha conseguido leer toda la información y ya está parseada automáticamente, tanto el puerto como las rutas. Tanto aquí tenemos una, que es un get de users con el array, y el 200, que es el status code que nosotros vamos a enviar, como el segundo, un get de usuario 1 con el ID 1, o sea, con el objeto que vamos a recibir y el elemento del status code. Ahora viene la parte divertida donde vamos a hacer el servidor web. O sea, todo lo que hemos hecho aquí, estas 35 líneas, es para leer el fichero. Ahora vamos a hacer el tema de trabajar con... Adrián, una cosita antes de seguir adelante. ¿Puedes volver al unMarshall? Sí. Vale, entonces, si entendí bien, el unMarshall acepta un cascoporro de bytes, ¿vale? Sí. Y un tío que te lo parsea, digamos, te lo transforma... Un esqueleto. Okay. Exactamente, es un esqueleto. O sea, lo que vamos a recibir de modelo servidor es un esqueleto de lo que vamos a leer. Como podemos tener aquí, esto es un esqueleto del fichero. Le hemos exactamente definido las etiquetas en formato YAML para que sepa cómo leerlo el paquete. Ok, y tiene que cumplir con un cierto, una interfaz, ¿es correcto? Sí, más o menos sería una interfaz, sí, correcto. Una interfaz perfectamente definido. Pero tú en ningún momento... ¿O no? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Se ha cortado? Digo que tú en ningún momento has especificado que server implementa esa interfaz. No, porque esa interfaz ya directamente es la propia estructura que he creado. O sea, este esqueleto, ¿de acuerdo? Este esqueleto es tanto un objeto como su propia interfaz que lo implementa. Ajá, ok. Pero en Go, cuando utilizas una interfaz, tú tienes que
decir, este objeto implementa tal interfaz o te basta con implementar los métodos o lo que... No, en Go las interfaces que existen son interfaces que no es necesario decir que un objeto implementa esta interfaz. No existe el struct implements. No, Eso. esto nunca. O sea, cuando queremos implementar una interfaz, solamente definiendo sus variables y sus funciones asociadas, automáticamente aplica. O sea, automáticamente ese objeto es de esa interfaz. Perfecto, vale, me queda claro. ¿De acuerdo? Sí. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho. Aquí hemos parseado el objeto, o sea, hemos parseado los flags de entrada y hemos leído el fichero. Hemos chequeado que no haya ningún error. Si hay algún error, salimos de la aplicación. Este lo borramos ya que no lo queremos. Y aquí hemos generado un esqueleto de este fichero. Este esqueleto de este fichero lo hemos generado empleando nuestro modelo, que es el esqueleto que acabamos de definir. Lo hemos parseado utilizando el unMarshall y hemos definido el error si es que existe algún error. O sea, si hay algún error, volvemos a decir que ha sido inválido y salimos. Ahora viene la segunda parte del aplicativo, que es el core, que vamos a hacer vamos a implementar un nuevo paquete, que es el paquete de HTTP. Para ello vamos a poner directamente HTTP y vamos a hacer handleFunc. El handleFunc es una función, ¿de acuerdo? O sea, es una función que genera en HTTP, que lo que permite es, mediante un pattern, una forma, o sea, diríamos, una forma de escribirlo, o sea, un patrón, tío. Exactamente, un patrón, no me salió la palabra. Un patrón, que es un string, y definimos una función que tenga una forma de entrada, un response writer, o sea, la respuesta y un objeto request. Vamos a ello. Vamos a definir el patrón, como va a ser la parte raíz de la aplicación, y vamos a definir la función. En Go, para definir una función, empleamos la palabra reservada func. Aquí, normalmente, si definimos una función, podemos definir una función como está definida main, con nombre. Esta función, como es un formato de callback, no es requerido. Así que podemos directamente poner los parámetros de entrada, que como hemos dicho, recibe un HTTP response writer, que es este que está aquí, y un R, que es un request, http.request. Como podemos ver, siempre estamos empleando el paquete HTTP. Bien que aquí, cuando hemos visto la definición de la función, no tenía ningún HTTP. La razón es porque lo que está leyendo es de dentro del paquete HTTP y no es necesario ponerlo. Cuando lo vemos desde fuera, vemos que debe tener un HTTP response writer y un puntero. Podemos ver aquí, se me va, pero aquí donde pone request podemos ver que tiene un asterisco. Eso significa que es un puntero. Y vamos a implementarla, esta función. Implementarla aquí. Inicialmente lo que vamos a hacer va a ser que cuando la función acabe, ¿de acuerdo? Cuando la función acabe, automáticamente cierre el objeto. O sea, cierre esta función y cierre una cosa que se llama el cuerpo del request. ¿De acuerdo? Cuando cerramos el cuerpo del request en HTTP, hemos dicho que hemos acabado. Así que vamos a utilizar una palabra reservada que se llama defer, que es una pasada en Go. Vamos a poner body, que es lo que tenemos que cerrar, y close. ¿Por qué lo cerramos? Porque body, en verdad, es un read closer. ¿De acuerdo? Hemos dicho que cuando hemos acabado de leer el body, automáticamente ya enviamos la respuesta y funciona perfecto. O sea, ya hemos hecho nuestro trabajo y enviamos todo. El defer. La palabra reservada defer es una pasada en Go porque lo que hace es, cuando hayamos salido, o sea, cuando hemos llegado al final de nuestra función, automáticamente ejecuta esta función. No tenemos que añadirla al final y si tenemos ifs o tenemos funciones dentro
de nuestro código, o sea, funciones que haga un return o que automáticamente salgan de la aplicación, no tenemos que duplicar código. Mediante la palabra defer, lo que estamos diciendo a Go es que, vale, cuando acabes esta función, me ejecutas esto. Siempre. Vamos a definir otro defer, va a ser fmt.println, y lo que vamos a introducir es un pequeño log para ver cuándo ha recibido las llamadas. Oye, ¿el orden en el que escribes los differs es relevante a la hora de Sí, el orden en el que se ejecuta? la hora del differ va cogiendo differ por differ, siempre. Siempre secuencial. Un código en Go siempre es secuencial, excepto las formas cuando estamos trabajando con Go rutinas. Pero por defecto, dentro de cualquier código, esto se va a ejecutar línea 35, línea 36, línea 37, línea 40, ¿de acuerdo? Siempre es secuencial, todos los códigos. Todos los códigos en Go son secuenciales. ¿Sí? Vale, definimos el formato, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una función diferente a la de println, que es printf. Printf es la misma función de printf de C. Le ponemos un formato en string y mediante comas los elementos que nosotros queramos imprimir. Vamos a hacer aquí tanto %v, que es una forma reservada de Go para definir esto con comillas. Vamos a definir que el tanto %v es una forma reservada de Go que lo que nos permite es que coja automáticamente el valor. Mediante una cosa que se llama reflection, automáticamente coge el valor y lo printa como tiene por defecto Go. No hace falta poner tanto %d o tanto %s si fuera un string o si fuera un int. Directamente tanto %v va a coger el tipo del objeto. O sea, si es un string, va a cambiar el tanto %v por el tanto %d. ¿De acuerdo? Vamos a poner 3, que son los que nos interesan, ahora veremos por qué. Y vamos directamente a decir qué método va a coger, ¿de acuerdo? RMethod. Y desde dónde va a coger la información. Vamos a poner remote address, incluso de qué path proviene la llamada, o sea, desde qué path vamos a ir ejecutando. url.path. Aquí tenemos el path, automáticamente, totalmente el path de lo que vamos a estar recibiendo. Lo que vamos a hacer ahora siguiente es poner vamos a poner lo que vamos a escribir. Directamente vamos a escribir, ya que estamos trabajando con JSON, vamos a escribir que es un tipo de application JSON. Vamos a poner un header, ¿de acuerdo? O sea, si vemos las peticiones de llamadas, cuando ponen un content type, es como un header. Ponemos los dos puntos, ya que header es una función que devuelve un objeto, ¿de acuerdo? Si me deja marcarlo, ¿de acuerdo? Devuelve una función, un objeto header, y ese objeto header podemos añadirle. ¿Qué podemos añadirle? Una función key con un valor, clave-valor. ¿De acuerdo? Es un header típico de clave-valor. Ponemos content type, que es lo que nosotros queremos recibir, y application JSON, que es lo que vamos a recibir. Vamos a dejar la implementación de lo que sería cada ruta y vamos a ver cómo funciona. Directamente aquí vamos a escribir write header, que es para escribir un int, que va a ser el código, el status code que nosotros vamos a enviar al cliente, y le vamos a poner un 200, ¿de acuerdo? Para que siempre envíe 200. Y lo que vamos a hacer al siguiente elemento es mirar, o sea, vamos a arrancar el servidor y vamos a hacer una llamada. Vamos a hacer mediante una web, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si funciona. Vamos a definir un error, como siempre, y ponemos listen and server. Lo que permitirá al paquete HTTP list and server es coger todas las handler func, todas las funciones handler que se han definido y servirlas como un servidor HTTP. Para ello vamos a utilizar fmt.sprintf, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir qué es ese printf. Ese printf es porque estamos utilizando el paquete formateador y lo que define de un printf a un sprintf es que automáticamente este te devuelve una string, ¿de acuerdo? Que ya lo pone aquí. Formatea como tú le has especificado y te devuelve una string.
¿De acuerdo? Normalmente cuando se utiliza el paquete FMT es solamente para este tipo de funciones, no para las funciones de printline o printf. Siempre se emplea el log, que también tenemos un paquete log, pero para no introducir, para que no se haga más grande el ejecutable, vamos a utilizar el paquete FMT. Vamos a poner los dos puntos para definir qué es el final, o sea, pp localhost, los dos puntos, estos dos puntos, y el puerto, que va a ser el 8080 que hemos definido. Vamos a poner tanto %v, que automáticamente va a coger el valor, y vamos a utilizar el objeto que tenemos definido como servidor, aquí arriba, porque ya tenemos definido un puerto, así que vamos a poner server.port. Automáticamente, cuando hacemos server.port, nos va a devolver el int que nosotros tenemos definido en el server.yalm. ¿De acuerdo? Una vez definido esto, le vamos a poner nil, ya que esto recibe un handler. Como ya hemos definido un handler, podemos enviarle un nil. Ya tenemos definido como handler, como por defecto. ¿De acuerdo? Esto es por si queremos meter más control sobre el HTTP. Vamos a comprobar si tiene un error. Vamos a poner fprintline y vamos a poner error creando, vamos a ponerlo en inglés, error creating the server HTTP. Y vamos a poner panic de nuevo para el error. Como habíamos dicho antes, como error ya lo tenemos definido aquí arriba, no es necesario, o sea, no debemos poner los dos puntos. Guardamos y ya estaría. Vale, vamos a probar que el servidor correctamente funciona. Para ello, vamos a hacer un go build y ya tenemos nuestro servidor de Arrest automáticamente corriendo. Esto es que hemos imprimido el objeto y ahora si vamos a un servidor web, vamos a bajar una web para acá, aquí, y vamos a localhost 8080, nos sale la pantalla en blanco. Pero lo que nos interesa no es la pantalla blanco, es ver la network. Vamos a volver a cargar esto y podemos ver que automáticamente nos hemos recibido un objeto JSON, ¿de acuerdo? Con el content type que nosotros hemos definido. Y esto proviene de nuestro servidor, como podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Hemos definido en unas 10 líneas un servidor HTTP. Adrián, espera un segundo, a ver si te sigo. Tú, o sea, sin necesidad de importar ninguna framework específica de desarrollo, bueno, que sea como pudiera ser Django en el caso de Python o Vapor para Swift, por la cara tienes un servidor web incluido como un paquete. Sí, exactamente como un paquete. Exactamente es eso mismo. Y no solo puedes hacer eso, sino puedes saber también servir utilizando TLS. Solamente empleando paquetes de Go, tienes la completa funcionalidad que puedas conseguir por medio de alguna aplicación. Evidentemente existen paquetes, existen muchos paquetes para hacer servidores web más potentes, el tema de manejo de cookies, pero completamente todo te lo puedes hacer con Go. Siempre. Joder. Todo. Por defecto, o sea, tanto servidores, mirar las cookies. Este objeto request que tenemos aquí contiene muchísima información que podríamos ver directamente. Tiene el método desde la dirección, el protocolo que estás empleando, el protocolo que puedes emplear, puedes utilizar HTTP 2.0 por defecto, siempre que implementes el protocolo. Puedes incluso escuchar no un puerto, sino un Linux socket para que te vayan insertando información dentro y tú la vas leyendo. En verdad, todo lo que es la SDK de Go es muy completa. Y hay una cosa que es muy buena, que es Go hace. Cuando haces un paquete de Go, solamente va a coger partes del SDK que tú hayas importado en la parte de arriba. Nada más. ¿De acuerdo? No estás arrastrando toda la SDK de Go, no estás arrastrando todo el paquete de Go, que pesa bastante, pesa unos 100 y pico megas, compilados ya. No te vas a arrastrar nada de eso, solamente te vas a arrastrar
los paquetes que hayas definido aquí. Por ejemplo, vamos a hacer ls-la y vamos a poder ver el tamaño. El tamaño no son ni 600K de paquete. Sí, bueno, es un paquete muy pequeño, o sea, un servidor red de 600 y pico K. Es nada. Y ahí tienes el servidor HTTP. Ahí está todo funcionando perfectamente, válido, y ahora vamos a añadir las funciones para que automáticamente devuelva y vamos a ver cómo vuelve perfectamente y funciona perfectamente. Perfecto. Oye, pues tienes un par de preguntas ahí, sí, me parece. El código sí estará disponible en mi GitHub, ahora os lo dejo. ¿Y cuántos conceptos? Bueno, no te quiero decir la cantidad de conceptos que puedes llegar a ver con Go. Es impresionante y ya digo, es un mundo que lo tiene todo. O sea, eres capaz de hacerlo muchísimas cosas. De verdad, muchísimas cosas. Y una cosa que decía que tenía miedo, ¿cuánto será, cuántas cosas te enseñarán en el curso? Bueno, la ventaja que tiene el curso es que te puedes darle el pause a la metralleta Polo en cualquier momento y vas con calma. Sí. Vale. Pues venga. Bueno, lo bueno que tiene el curso es que empiezas muy paulatinamente, muy facilito, y vas trabajando. Siempre, inicialmente, trabajamos con la parte blanca de Go, sin entrar en la parte oscura, la parte de la luz de Go, muy simple, muy básico, y siempre normalmente se trabaja con un fichero main muy simple, muy simple. Otra cosa ya son los ejercicios que hay. Esos ejercicios son bastante complejos y algunos muy, muy complejos. Y después la guinda del pastel es el proyecto final, que bueno, el proyecto final, cabe remarcar que ese proyecto es el que ha ocupado 40 megas en memoria RAM. ¿De acuerdo? De memoria RAM es el servidor final, ¿de acuerdo? O sea, el servidor que vais a poder implementar al final es un servidor de Pokémon Go, sin utilizar ninguna base de datos, solamente utilizando el objeto, ¿de acuerdo? Y es capaz, o sea, tú le defines mediante un YAML, exactamente un YAML, le defines qué objetos, o sea, qué modelo vas a definiros. Vamos a definir un objeto de modelo, que es un mundo, y mediante ese mundo vamos a partirlo y vamos a generar por cada bloque un número de Pokémon que nosotros ya hemos establecido en el fichero de configuración. Y ese fichero de configuración, o sea, con todo el mundo generando más de 1000 Pokémon, acababa siendo unos 100 megas memoria RAM, en memoria RAM, cabe decir, ¿de acuerdo? Pasándolo a la swap todo el rato, porque no podía el sistema. Pero, por ejemplo, haciéndolo en España, la CPU, cuando abríamos todos los threads, porque creábamos más de un Pokémon a la vez, ¿de acuerdo? Generamos más de un Pokémon a la vez, generaba unos 12 gigas de memoria RAM y una CPU se ponía al 100% con unos threads de unos 1200 threads, unos 1500 threads. Así que vamos a poder ver todo el stack completo de todas las tecnologías que podemos ver y el máximo nivel que podemos llegar a Go. Ok, oye, una duda, para poder hacer el curso hay que saber de Pokémon, porque si no tienes que saber, no hay que saber nada, solamente es bajarte el fichero de la Pokédex, que ya está, es lo único que hay que bajar y ya está. Vale, estupendo, me quedo más tranquilo. Sí, a ver, C. Jaramillo 74 pregunta si Go tiene la posibilidad de trabajar con interfaces gráficas. Sí, ahí, aquí tenemos el binding de Qt, ¿de acuerdo? Que es el que empleé yo para trabajar con interfaces gráficas en Go, ¿de acuerdo? Y tenéis aquí todas las arquitecturas que se soportan, los requerimientos, si necesitáis montarlo sobre Docker, incluso todas las instalaciones, cómo se instala todo, cómo se configura. ¿De acuerdo? Todo, en verdad, todo esto es lo bueno que tiene, es que es un poquito a bajo nivel y todo se explica muchísimo, pero muchísimo. Hay muchísimas cosas, incluso la documentación original de código se puede emplear. O sea, tenéis aquí la documentación de Qt y, si no me equivoco, también tiene que estar toda la documentación del objeto. Si no es aquí, screenshots, por ejemplo, que tenemos aquí. Esto sería la interfaz gráfica. No son interfaces muy curradas, pero son interfaces bastante complejas que se pueden trabajar con ellas. Volvemos con el código y hacemos la parte final del código. La parte final es únicamente un for, un bucle, que automáticamente nos compruebe de que si existe el path o no existe el path. Vamos a ello. Dentro de la función, que es la que recibíamos, o sea, cuando nosotros accedíamos a la función
o sea, accedíamos aquí, era aquí. Lo he cerrado, ¿no? Sí, lo he cerrado. Cuando nosotros accedíamos, por ejemplo, a aquí, automáticamente lo que nos permitía era coger el valor de entrada. ¿De acuerdo? O sea, cuando entramos nosotros aquí, automáticamente entraba aquí y ejecutaba esta función. Entonces, aquí vamos a añadir el trozo de código para que automáticamente coja las rutas y te devuelva el resultado. Vamos a hacer un for. Vamos a hacer un for un poco especial, ya que como tenemos un array, vamos a trabajar con un for con un range. Ahora voy a explicar qué es eso. Vamos a poner aquí las rutas y ahora explico. Vale, cuando nosotros definimos un for, podemos hacer un for como C, el i igual a 1, y mayor que 20, y más. Después podemos hacer un for al estilo Python, for de i en todo esto, en todos los elementos, o podemos hacer un for, que más o menos es ese mismo for, o podemos hacer un for infinito. Un for infinito es, si obviamos todo esto, hacemos un for infinito. Este for que vemos aquí es una variación del for in. Cuando hacemos nosotros un range, lo que le estamos diciendo es que a cada bucle coja el siguiente elemento de rutas y se lo asigne aquí, a estos dos objetos. ¿Por qué estos dos objetos? Porque este primer objeto es el ID, la posición donde estamos, en la ruta en la cual estamos ahora, y este es el objeto que nos devuelve. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un bucle, nosotros tenemos el ID, o sea, podemos definir, pues este es el ID 1 y contiene esto, o si lo obviamos, tenemos que poner un barra baja, ya que si lo quitamos, automáticamente Go se queja. ¿De acuerdo? Porque se queja porque no va a ser usado, pero en verdad lo que va a coger router es el ID. Como nos interesa el segundo parámetro, tenemos que poner el barra baja. Entonces, una pregunta por aquí. Vale. Cuando tenemos definido este for, lo que vamos a hacer va a ser, dentro de nuestras rutas, vamos a comprobar si tiene el mismo método que hemos definido, como podemos ver, el get, y si el path corresponde al que yo tengo. Vale, vamos a ello. Si route, vamos a poner route, en vez de route vamos a poner route, que es una ruta, en verdad. Route, método, es igual al R, que es el request de arriba, método, y r.url.path, vamos a hacer una modificación de este path, ya que como el path que recibimos es con el slash, la barra, y nosotros estamos definiendo en el YAML, estamos definiendo únicamente sin ninguna barra, vamos a hacer que solamente coja que borre el primer elemento del path. O sea, del string, borre el primer elemento. Para ello, empleando esto, lo que estamos diciendo es, cógeme todo excepto el primero. El 1 lo quitas, o sea, desde la posición 1, el resto. Sea igual al route. Con esto ya tenemos la ruta y ya tenemos la comprobación. Si es ese elemento, lo que queremos hacer es que automáticamente enviamos el status code, o sea, enviamos qué status code hemos definido, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que vamos a enviar el objeto que hemos definido, o sea, el array que hemos, el array no, mejor dicho, el string que hemos definido. Para ello empleamos la función write. La función write lo que escribe lo escribe en el response writer, o sea, ya es para eso. Lo que escribe es un array de bytes, vale, pero nosotros tenemos un array de strings. Vamos a convertir ese array de strings en un array de bytes. Para ello, únicamente tenemos que poner byte y ponemos route.response. Es exactamente este objeto que nosotros hemos definido, convertido en byte. Si a esto le hacemos un return para que automáticamente ya no continúe más, ya tenemos el servidor montado. Adrián, un segundo, volviendo a lo de r.url.path, etc. Ahí sí. Tú lo que estás haciendo es, digamos, quitarle el primer carácter a la cadena. Exactamente, la cadena empieza, por ejemplo, si es esto es la posición 0 y esta es la 1.
Ujú. ¿De acuerdo? O sea, Ok. imagina, por ejemplo, aquí viene usuarios. Pues vamos a hacerlo así, mira. Esto sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, posición 6, posición 7 y posición 8. 9, perdona. Entonces, nosotros escogemos, vale, queremos la 1, todo esto. Ok. Ok. Y el path entre corchetes, ¿eso qué hace? ¿Te devuelve una cadena nueva? Te devuelve una cadena nueva Ujú. con lo que tú le has dicho. Faltándole. O sea, es como si accedieras a esa string como si fuera un array. Ok. ¿Vale? Ok. Diciendo desde qué punto quieres hasta dónde. Esto es muy de Python. Para esto lo Ujú. sacaron mucho de Python porque Python se trabaja siempre así. Ok, y teniendo en cuenta, como veo que te la pela el que estés generando una cadena nueva, deduzco que la memoria no la gestionas tú, ¿no? No, la puedes gestionar tú y se puede Ah, gestionar. Pero cuando estoy aquí haciendo una nueva cadena, estoy haciendo una nueva cadena justamente aquí dentro. ujú. Porque si aquí intento acceder a esto, a este elemento, no me va a dejar. Ok, Mejor o dicho, sea, estoy generando la cadena únicamente aquí. Únicamente aquí. Es coger memoria y eliminarla al instante. ok. Pero en general la memoria es, la gestión de memoria es automática, ¿no? Hay un recolector de basura Sí, allí. o sea, nosotros con eso es el lado oscuro de Go. En verdad, Go te gestiona la memoria, puedes forzar a que tú gestionar la memoria. Ok, ok. ¿De ¿Y el acuerdo? rendimiento del recolector, qué tal es en aplicaciones así En tochas? aplicaciones muy, muy grandes, el recolector de basura lo tienes que forzar tú y lo que tienes que evitar considerablemente o siempre es utilizar el tema de punteros. Punteros. Ok, Siempre. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con punteros lo que estamos es modificando y eso añade un +1 al recolector de basuras. ok, ok. ¿Vale? A la forma de parsear el recolector de basuras. Perfecto. Creo que tenemos una pregunta por ahí, a lo mejor. Sí, a ver, C. Jaramillo dice que el trabajo de cadenas es más similar a Python que a C. Sí, o sea, en verdad el trabajo de estas cadenas es exactamente, esto es de Python, o sea, es sacado de Python, es la copia de Python. En C esto no lo tienes evidentemente, pero sí, o sea, es bastante. Ya lo dije al principio que esto, Go se basa en Python, se basa en C, pero también tiene muchas cosas de Python y sobre todo esto y el trabajar con arrays de esta misma manera también es posible. Así que toda esa potencia que tiene Python la podemos utilizar en Go. Vale, lo último que tenemos que cambiar es que si no encontramos la ruta, lo que tenemos que devolver es un 404. Una vez hecho esto, ya tenemos el servidor listo. Si hacemos un go build y arrancamos el servidor, vimos lo que estaba devuelto y vamos a hacer un inspeccionador, vamos a poner la consola, perdón, el network para ver cómo actúa y si ponemos aquí users, automáticamente nos devuelve la información. Y podemos ver que el tiempo de respuesta son 11 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya, si ahora ponemos, por ejemplo, users, creo que era 1, no sé si era 1, users 1 era aquí, usuario 1, esto lo he puesto en... Siri, fuera, usuario 1, automáticamente nos devuelve la información como me hemos pedido. Podemos ver que tarda 15 milisegundos, que en verdad es nada para un sistema de backend. E incluso se puede hacer más performance para que esto funcione con más potencia. Y esto, señores, es como se crea un servidor de Sparres con 57 líneas y 2 estructuras. Bueno, pues ha sido intenso, pero muy, muy interesante. Dices que se puede mejorar el rendimiento. ¿Nos puedes decir algo, así algunas? Sí, o sea, el rendimiento de...
de este sistema, si lo pasáramos a HTTP 2.0, aún el tiempo de conexión es un poco más rápido. Si también lo podemos enlazar directamente con un WebSocket y el rendimiento es más potente porque la conexión ya se ha establecido. Hay cosas de estas que se pueden hacer a nivel de sistema, a nivel de codificación, la forma de servir y la forma de trabajar para hacer que este performance mejore. Ok, de acuerdo. Oye, pues muy interesante. A mí es un lenguaje que me gusta mucho. Quería meterle mano desde hace tiempo. De hecho, me había comprado un par de libros, pero ahí dijiste que hemos quedado en que ibas a hacer un curso de Go. Bueno, pues para una vez que se le ocurre otro y luego que me den a mí la breva pelada y en la boca. Así que estupendo. Yo voy a ver si lo termino ya. Animo a todo el mundo que aprenda Go. Yo creo que es uno de estas tecnologías que están empezando a despuntar y es un buen momento para que cuando esto pete, que tú ya te hayas posicionado como un experto. Es algo que se está utilizando mucho sobre todo para backend, diría bastante más que para aplicaciones de escritorio. Sí. Y también para desarrollar algunas herramientas de sistema, que es una buena alternativa, como por ejemplo Docker, ¿vale? Docker hay más, por ejemplo, yo el tema de trabajar con máquinas en Amazon, lo tengo todo en Go y yo, por ejemplo, mediante un comando que es start machine y le paso mi configuración, automáticamente me levanto la máquina de Amazon con mis configuraciones. Eso es una cosa de DevOps que está hecha en Go. Y otra cosa hay que decir es que sí, que es una cosa de, por ejemplo, en España no se encuentran desarrolladores y se buscan como en oro en paño y están ofreciendo cosas muy, muy, muy grandes. Estamos hablando de unos 100.000 al año. Ya directamente en España, que es muy, muy hardcore, lo que estamos diciendo, que hay cosas en 100 de España, porque están buscando muy buenos desarrolladores de Go que controlen mucho, porque están viendo que en tareas muy pesadas, muy toscas, revienta cualquier sistema. ¿Cómo? Perdona, ¿qué quieres decir con eso? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si estoy cargando una información de una base de datos y la estoy mostrando, que si estoy haciendo muchas cosas de cómputo dentro de mi backend. Si dentro de mi backend o dentro de mi código estoy haciendo cosas de mucho cómputo, no hay nada más rápido que esto. No hay nada. Bueno, podría ser C, pero a ver cuánto tardas en desarrollar lo que hemos desarrollado hoy en C. Porque por lo menos serían 2 días. Tirando por lo bajo, sí. Por lo bajo. 2 días para hacerlo y otros 2 para depurarlo. Vale, pues oye, yo no sé si tenemos más preguntas. Si no, de todas formas, el código lo vamos a poner, os vamos a poner el enlace al repositorio, ¿vale? Y el curso ya está publicado, podéis entrar en la plataforma de Keep Coding. Cualquier duda que tengáis que no sea de Pokémon Go, porque realmente aquí el que entiende es, bueno, son dos, es Adrián y mi hijo, ¿vale? Tendréis que ponerse en contacto con cualquiera de los dos. Yo no sé si la edad mental es similar o... Es posible, es posible. Vale, de acuerdo. Y cualquier duda que tengáis, excepto eso, pues a cursos@keepcoding.io. Pues ha sido un placer, Adrián, muchísimas gracias. Esto yo sé que lo has hecho con gran esfuerzo porque te hemos metido bastante prisa para sacar el curso. Creo que te hemos quitado algo de tiempo para Netflix, lo siento mucho, espero que lo puedas. No te preocupes, no, ahora me veré las series de continuación. Vale, perfecto. Y como siempre, pues muchísimas gracias a las chicas del backstage, a Adriana y Diana, que están ahí echándonos una mano con las preguntas y demás. Nada más, nos vemos pronto y hasta el próximo webinar.